Hola a todos, me alegra darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy compartiré con ustedes una otra estrategia para operar en Quotex con opciones binarias utilizando el indicador Moving Average. También si desean unirse a mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, solo tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los añadiré. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios en el canal. Vamos a empezar. Hoy vamos a operar utilizando el indicador Moving Average. Este indicador nos indicará el punto de reversión. Lo vamos a usar en combinación con el análisis técnico. Este indicador ya está conectado y todas las configuraciones se han dejado por defecto. Se presenta como una media móvil amarilla que se forma directamente en el gráfico. La señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de abajo hacia arriba. Al mismo tiempo, la media móvil también se revierte y se mueve siguiente al precio. En situaciones como esta podemos abrir una operación al alza. También cuando el precio se revierte y cruza la media móvil de arriba hacia abajo y la media móvil también se revierte y se mueve siguiente al precio, esto significa que en breve el precio se moverá hacia abajo y en estas situaciones podríamos abrir una operación a la baja. Como pueden entender, en el mercado por supuesto hay diferentes situaciones, por lo tanto al usar el indicador es importante prestar atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a la situación comercial en general. Solo una combinación adecuada del análisis técnico y el indicador en conjunto nos dará buenos resultados. Yo voy a trabajar en las situaciones que conozco y que mejor entiendo. Por lo tanto, asegúrense de ver este video hasta el final. Podrán ver cómo opero con este indicador en un ejemplo. Quizás este método de trading les guste y también pueden ganar bien utilizando el indicador Moving Average. Así que empecemos y analicemos la primera situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una tendencia descendente bastante sólida y después de un tiempo el precio se revirtió y comenzó a moverse hacia arriba. Además también cruzó la media móvil de abajo hacia arriba. La media móvil también se revirtió y se mueve siguiendo al precio. En una situación como esta abriremos una operación de 2 minutos al alza. Creo que en breve el precio continuará moviéndose hacia arriba. Seguro que después de la tendencia descendente habrá algún movimiento correctivo o un retroceso hacia arriba. Creo que en esta situación tenemos tiempo para operar en este movimiento alcista, así que esperemos el resultado. Bueno, como ven, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba y estamos obteniendo un buen y confiado beneficio. 2 minutos fueron más que suficiente. Además, el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y ayudó a determinar el movimiento futuro del precio. Realmente logramos ganar en este movimiento ascendente. No es un mal comienzo. Continuamos y analicemos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que en este momento hay un movimiento descendente, también hay un nivel de soporte por debajo. A su vez observamos que el precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y que la media móvil también se dio la vuelta y se mueve siguiendo al precio. Abrimos una operación a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia el nivel de soporte. Además vemos que los máximos de precio están disminuyendo. Esta situación nos recuerda a una figura de análisis técnico, un triángulo descendente. Creo que todavía podremos ganar en este movimiento descendente, así que esperemos los resultados. Excelente amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia el nivel y obtuvimos ganancias. Logramos ganar en este movimiento descendente. El indicador estuvo nuevamente acertado. Como pueden ver, estas situaciones funcionan muy bien. Continuamos y busquemos situaciones similares en el mercado. Aquí vemos que desde un punto determinado hubo un retroceso hacia abajo y después de ese retroceso el precio vuelve a moverse hacia arriba. Además el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento hacia el nivel de resistencia que está más arriba. Además los mínimos del precio están subiendo. Abramos aquí una operación de 2 minutos al alza. Espero que en esta situación 2 minutos en más que suficientes y podamos aprovechar este movimiento ascendente. Tomamos los 2 minutos también con un margen teniendo en cuenta la posible consolidación o retroceso. Así que esperemos los resultados.
Excelente amigos, como ven el precio continuó su movimiento hacia el nivel y este nivel fue superado por una buena y segura vela alcista. Aquí obtenemos un gran y confiado beneficio, logramos ganar en este movimiento ascendente. Además el indicador estuvo acertado y nos sugirió un buen punto de entrada. Hasta ahora todo va excelente, así que continuemos. Aquí vemos que después de un movimiento ascendente el precio se detuvo y ocurrió un giro. Al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo. También la media móvil se giró comenzando a moverse siguiendo al precio. Abriremos una operación de 2 minutos a la baja. Creo que en el breve plazo tras el movimiento ascendente el precio también continuará descendiendo. Se producirá algún tipo de movimiento correctivo. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes y tengamos tiempo para aprovechar este movimiento a la baja. Observemos el precio y veamos qué sucede en el breve plazo. Bueno amigos, el precio se mueve lentamente y de forma ondulante, pero en cualquier caso el punto de cierre de nuestra operación resultó estar por debajo del punto de apertura. Esto significa que obtuvimos ganancias. Efectivamente se produjo un retroceso a la baja y el indicador nos sugirió un buen punto de entrada, así que continuemos y analizamos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que el precio se ha girado y ha cruzado la media móvil avanzando con firmeza hacia arriba. Abriremos una operación de 2 minutos al alza. Además también vemos que la media móvil se giró y se mueve siguiendo al precio. Es más probable que el precio continúe su movimiento hacia el nivel de resistencia. Últimamente el precio se mueve con suficiente confianza. También observamos que los principales mínimos de precio están siendo más altos. El precio se está acercando ya por tercera vez a este nivel en los últimos 30 minutos. Es muy posible que esta vez se rompa este nivel, pero espero que tengamos tiempo para aprovechar este movimiento ascendente. 2 minutos serán más que suficientes, así que esperemos los resultados. Bastante bien, como pueden ver el precio realmente continuó su movimiento hacia el nivel y de hecho el nivel fue roto. Aquí nosotros obtenemos ganancias, hemos logrado ganar con la ruptura del nivel de resistencia. 2 minutos fueron suficientes, todo va excelente, continuemos. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que el precio está cerca a nuestro nivel después de un retroceso. Además hubo un cruce de la media móvil y la media móvil en sí está girando y moviéndose siguiendo al precio. Abrimos una operación a la baja. Además el precio tiene un excelente potencial a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia el nivel de soporte. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes, así que esperemos los resultados. Pues bien, el precio continuó su movimiento hacia el nivel y estamos obteniendo beneficios. Como pueden ver, con 2 minutos fue suficiente. Además, el indicador volvió a acertar y nos sugirió un buen punto de entrada. Hemos logrado ganar en este movimiento descendente. Este tipo de situaciones realmente funcionan muy bien. Continuamos y analizamos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que el precio se acercó al nivel y ya está saliendo de sus límites. Abriremos una operación por 1 minuto al alza. Además también vemos que el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba. La media móvil misma también se ha girado y se mueve junto con el precio. Asimismo, los principales mínimos de precios están subiendo. En este momento está ocurriendo cierta compresión del nivel. Con una mayor probabilidad será roto en un futuro cercano. Espero que 1 minuto en esta situación sea más que suficiente. Tal vez seamos testigos del movimiento más impulsivo del precio en la ruptura del nivel. En este instante vemos que continúan formándose velas verdes, así que esperemos los resultados. Perfecto, el precio continuó subiendo y obtuvimos beneficios. Justo hemos logrado ganar en la ruptura del nivel de resistencia. Como ven, estas situaciones funcionan muy bien. Continuemos y analicemos la siguiente situación en el mercado. Aquí también vemos que hubo un movimiento ascendente y en un punto determinado el precio se giró y comenzó a bajar. Al mismo tiempo el precio cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y la propia media móvil se giró y se movió junto con el precio, así que abrimos una operación de 2 minutos a la baja. Creo que en el futuro cercano el precio continuará bajando, ya que también vemos que los principales máximos de precios se están disminuyendo. Seguramente después del movimiento ascendente habrá un retroceso, algún tipo de movimiento correctivo. Espero que tengamos tiempo para ganar en este movimiento descendente, así que esperemos.
Muy bien, como ven, el precio continuó bajando y estamos obteniendo beneficios. 2 minutos fueron más que suficientes. Además, el indicador volvió a acertar y nos sugirió un buen punto de entrada. Hemos logrado ganar en este movimiento descendente, así que continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí, después de la ruptura del nivel, el precio subió y ocurrió un giro. Se produjo un movimiento correctivo. Aquí propongo abrir una operación de 2 minutos a la baja. Además, también vemos que la media móvil se girada y se mueve junto con el precio. Es bastante posible que el precio continúe su movimiento hacia el nivel de soporte que está por debajo. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes. En este momento vemos que continúan formándose buenas y firmes velas rojas, así que esperemos los resultados. Excelente, el precio realmente se giró y se movió hacia el nivel y obtuvimos ganancias. El indicador nos sugirió un buen punto de entrada. Especialmente este indicador sugiere situaciones como estas, cuando después de un movimiento decidido y en una dirección ocurren giros, el precio se mueve en la dirección opuesta, es decir, hay un cambio de tendencia. Mientras tanto, tengo en mi cuenta $5,000, propongo terminar aquí, fijando los beneficios y saliendo del mercado. Gracias por ver este video hasta el final. Ahora saben cómo pueden usar las señales del indicador Moving Average. Si se utiliza correctamente, esta estrategia funciona muy bien. Y les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales totalmente gratis de trading, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los añadiré. Y bueno, no se les olvide comentar, poner un me gusta y por supuesto que suscribirse al canal. Y hasta luego.